Hola a todos, bienvenidos. Hablaremos de un pequeño spoiler para esta serie Miguel, Camp for Cash. Debo admitir que Lynn era muy feliz de que Tiger llegó a su vida a darle color. Desde la puerta se dirigieron a Tawan, un famoso acantilado de la provincia. Planeaban ver el atardecer y quedarse a acampar allí, ya que no querían conducir por la montaña de noche. Tras casi 2 horas, finalmente llegaron, caminaron hacia la zona del mirador, un poco más allá de donde se armaban las tiendas. Las vastas montañas se extendían hasta donde alcanzaba la vista, recortadas como siluetas negras contra la luz solar, creando una imagen de una belleza indescriptible. Es hermoso. Por más fotos que tome no se ve igual con los propios ojos, dijo Lynn impresionado. Me alegra mucho haber venido aquí contigo, dijo Tiger mirando el cielo, antes de tocar suavemente a la otra persona. Mi mamá escribió en su diario que quería venir a ver el atardecer aquí con la persona que amaba, pero nunca pudo hacerlo. ¿Y tú quieres hacer eso también?, preguntó Tiger. Si se puede sería lindo, es muy romántico, respondió Lynn entre risas. Mientras Lynn contemplaba el paisaje, Tiger no le quitaba la vista de encima. Tras un largo silencio, Tiger tomó a Lynn por la barbilla. ¿Qué haces?, preguntó. ¿Y si me declaro aquí mismo, aceptarías? Lynn abrió la boca sin saber qué decir, no esperaba un ataque tan directo. Sé mi novio, por favor. Lynn cerró la boca de golpe, intentando contener una sonrisa que le deformaba el rostro. Primero, ¿puedo preguntar por qué te gusto? ¿Por qué te pareces un gato? ¿Solo por eso? Al principio me interesaste por eso, pero después sentí que quería estar a tu lado. Tanto en los momentos felices como en los tristes, quiero ayudarte a conseguir lo que deseas. Quiero alegrarme, reír y llorar contigo. Quiero que me mires a mí. Tiger sonrió con dulzura y atrajo a Lynn hacia él. Acepté desde que fuimos a Chiang Mai. Si no me gustaras, no te estaría informando de todo lo que hago. Eres el más lindo. ¿De quién es este novio? Tiger se inclinó y le dio un beso en la mejilla. No se te veía más por estar en un lugar público y solo. El sol le pega esas roscas y parece que tienen forma de gato, dijo Lynn señalando. Qué tierno. Tiger sacó su teléfono y empezó a tomar fotos sin parar, entrando de nuevo en su modo fan de los gatos, incluso con las piedras. Pero así era Tiger, quien le gustaba. Se quedaron allí un rato más y Lynn se imaginó que su madre estaba sentada con ellos. Ya te traje a pasear, mamá, con esto cumplí tus deseos. Ya no tienes de qué preocuparte. Esa noche Lindsay y Tiger durmieron juntos en la tienda de campaña. El clima era frío y el viento soplaba. Tiger se despertó al sentir que algo vibraba a su lado. Al mirar a Lindsay vio que el otro estaba temblando de frío, a pesar de estar en el saco de dormir y bajo las mantas. Parecía un gato friolento. Tiger sonrió suavemente y lo trajo hacia él para compartir su calor. Qué cálido, murmuró Lindsay entre sueños. Tiger la abrazaba fuertemente y le dio un tierno beso en la frente. Qué bueno que entraste a mi vida, como un gatito terco. La abuela llevó a Lisa a la habitación de su hija. Había vivido desde que era niña, hasta que dio a luz a él. Era un dormitorio pequeño con una vista muy hermosa. La abuela también abrió un álbum de fotos de Mew, desde su nacimiento hasta su adultez. Estos son los tesoros de Mew que guardé para ti, para cuando ella ya no estuviera. Gracias, respondió. Por cierto, abuela, ¿puedo preguntarte sobre Leo, mi medio hermano? La anciana se quedó inmóvil un momento. ¿Qué quieres saber sobre él, hijo? Por lo que sé, él es el hijo de otra esposa de mi padre, pero ¿cómo se conocieron mi madre y él? La madre de Leo supo que tu padre estaba intentando contactar a tu madre, así que fue a buscar a la casa para contarle toda la verdad. Tu padre lo perdió todo porque ninguna de las dos personas pudo aceptarlo, y no querían que sus hijos tuvieran un padre tan ruin. Ambas mujeres cargaron con su dolor y se desahogaron la una con la otra y se convirtieron en amigas que se deseaban lo mejor desde entonces. Después de eso no supe mucho más de Gao, la madre de Leo, y volví a saber de ello cuando falleció. Leo tuvo que irse con unos parientes antes de buscar a tu madre, y Mew lo crió como un hijo más, con amor y compasión. Eso significa que Leo la pasó mucho más difícil que yo, ¿verdad? Porque yo al menos tuve a mi madre y a ustedes cuidándome de lejos.